¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecemos su participación y atención a esta convocatoria. Comentarle, maestro, que tenemos una entrevista de media hora, hasta media hora, está dividida en 3. Y en cuanto a los tiempos de respuestas, le voy a pedir al maestro Ricardo Hernández que nos informe sobre ello. Por favor, maestro. Muy buenos días, doctor. No. Como comentaba, señor coordinador, la entrevista consta de 3 etapas. La primera de ellas se van a medir lo que son las habilidades y va a tener un tiempo máximo de 9 minutos. La segunda etapa se va a usar una metodología denominada STAR, situación, trabajo, acción, resultado. Va a constar un total de 8 minutos. Y la tercera etapa es una situación de caso, que va a tener un total de 8 minutos. En cada una de estas etapas, mis compañeros van a hacer algunas preguntas al respecto. Los voy a estar cronometrando y cuando le queden solamente 10 segundos para finalizar su respuesta, le voy a estar avisando. Okay. Por lo que le pido por favor sea breve y les doy el uso de la voz a mis compañeros. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. La primera pregunta va en el sentido de solicitarle que usted indique cuáles son las competencias que lo vuelven apropiado para ocupar el puesto en el Comité de Participación Ciudadana. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, principalmente es el desempeño que a lo largo de muchos años he llevado a cabo en áreas afines a este tipo de ejercicios como lo es la anticorrupción. Me refiero concretamente al tema de la transparencia. Desde el año 2011 empecé a desempeñar el cargo como titular de la Unidad de Transparencia en el municipio de Aguascalientes y también en el área de la Contraloría. Ahí comencé a desempeñar parte de estas actividades, involucrándome en la actividad de los sujetos obligados, tanto en el municipio como a nivel estado. Se llevaban a cabo también una serie de evaluaciones que permitía el cumplimiento de las obligaciones a la ley de transparencia como una herramienta más para el combate a la corrupción. De ahí fui desempeñando otros cargos dentro de la Fiscalía y posteriormente como secretario ejecutivo en el Instituto de Transparencia, donde ya tuve un contacto directo en este rubro de la transparencia. Puedo conocer muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos, pues el sentir ciudadano, el cual pues muchas veces ha cuestionado acerca de la labor gubernamental y donde se centra también en buena parte el tema de la confianza. Confiar una vez más en las instituciones gubernamentales, pues es lo que permite también generar un voto directo hacia quienes son nuestros gobernantes, al trabajo que están desempeñando, las actividades, y esto pues desde luego permitía también este involucramiento, ¿no? Sí debo también comentar que previo a que yo desempeñara el cargo como secretario ejecutivo en el Instituto de Transparencia, estuve en el Consejo Consultivo como presidente, organismo ciudadano. Muchas gracias. Maestro Castañeda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación en este proceso de selección y lo felicito por tener esta dedicación, ese entusiasmo. Gracias. ¿Nos podría platicar alguna experiencia en la que haya utilizado esas competencias que dice tener y que así pudiera ilustrarnos cómo las utilizó? Claro, pues sin duda alguna para mí una de las mejores experiencias donde empleé todas estas herramientas fue cuando tuve la oportunidad de crear, y aquí sí debo de hacer mucho énfasis, a título institucional. Mi trabajo siempre ha sido así, institucional, no ha sido a título personal. La coordinación de transparencia del municipio de Aguascalientes. Esto obedeció a los cambios de la Ley General de Transparencia cuando esta entra en vigor en el año 2015 a nivel federal y luego a nivel estatal en el año 2016, y eso me permitió, como ya lo decía hace un momento, pues conocer las exigencias ciudadanas, ¿no? Y de ahí surge esta idea de crear una coordinación que permitiera abarcar más aspectos del acceso a la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y desde luego como la herramienta más, ¿no?, al combate a la corrupción. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque justamente para esos años es cuando entra otro paquete de leyes, o sea, viene la ley de transparencia, viene la ley de responsabilidades,
viene la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, eso me permitió, en un campo totalmente distinto, bueno, pues crear esta coordinación. Por la parte del comité o del Consejo Consultivo, tuve la oportunidad de crear un proyecto de trabajo para trabajar de la mano con los ciudadanos, en el entendido de que, bueno, pues el Consejo Consultivo es un cuerpo honorífico, entonces conformado por los ciudadanos para trabajar así de la mano, ¿no? Esa fue mi experiencia y el aporte que me tocó realizar. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, ¿nos pudiera decir y describir la naturaleza del puesto que está disponible en el CPC? Mencione 3 atribuciones del mismo y qué lo hace idóneo para ello. Bueno, dentro de las atribuciones que están contempladas en la ley es trabajar a la par del comité coordinador para crear directrices y generar políticas públicas que vayan encaminadas al combate a la corrupción. También dentro de las facultades que está o tiene concertadas este comité de participación ciudadana, pues es el fomentar o el llevar a cabo estas áreas de oportunidad para quienes deseen participar en él a través del mérito, como parte de los principios que establece, pues desde luego, la misma ley. Las opiniones que desde luego que también son parte fundamental del comité, que van dirigidas a todos los entes públicos a fin de reforzar aquellas áreas de oportunidad. Lo que hace afín es, como ya lo he mencionado en algunas otras de las preguntas que ustedes me han realizado, pues es la experiencia y son los aportes que desde mi campo, o lo voy a decir de esta manera, desde mi trinchera, me ha tocado realizar y que desde luego pues han dejado una parte, considero yo, importante para mí, y que desde luego pues ha fortalecido en buena medida estos aspectos de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, que como ya lo he dicho, pues van muy de la mano como una herramienta que permite reforzar el combate a la corrupción. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Doctor, se dice que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en el combate a la corrupción. ¿Podría explicar de manera práctica por qué y qué propondría para mejorar la transparencia en el estado de Aguascalientes? Bueno, desde luego la transparencia pues es un pilar fundamental. Nace a partir de la idea de lo que establece el mismo precepto constitucional en el artículo 6º, en el entendido de que la transparencia va encaminado como un derecho y la rendición de cuentas como una obligación. Y el fortalecimiento que se tiene que llevar a cabo en el Estado pues es fundamental, pues es necesario, es la base de la actuación de los gobiernos, es generador de confianza a partir de esta serie de mecanismos. Entonces, la estructura o el complemento que viene pues es con un cúmulo de derechos y un cúmulo de ejercicios que son llevados a cabo por los mismos ciudadanos. No por algo ahora existe esta parte de la transparencia, existe la rendición de cuentas, pero también existen las políticas de gobierno abierto, ¿no?, que le vienen a sumar una vez más a este campo, estos ejercicios que ya están desde luego pues consagrados en la misma Constitución. Gracias. Gracias, maestro, por participar en este importante proceso. Gracias. ¿Qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para cumplir con la atribución del CPC al respecto, conforme al artículo 21 de la ley? Bueno, pues las metodologías pueden ser varias, ¿no? O sea, pueden ser metodologías que partan a partir de políticas públicas que pueden ser cuantitativas o políticas públicas que pueden ser cualitativas. Digo, pues en el caso del tema de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, sin duda pues tienen que ser políticas públicas de manera cualitativa que nazca con métodos muy claros, desde la identificación misma del problema hasta la elaboración, la formulación, la implementación, la ejecución y la evaluación de este tipo de políticas públicas que puedan ser medibles para ir de la mano y para pues combatir este flagelo, ¿no?, que tenemos pues no solo en México, sino en muchos otros estados de la República. Entonces, la metodología que
sobre la cual yo parto, pues es identificar principalmente el problema social y cuestionar si efectivamente esto constituye un problema para de ahí comenzar a trabajar con una política pública que sea verdaderamente cualitativa y luego, desde luego, hablar de las cifras cuando esta es cuantitativa. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor, muy buenas tardes. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cómo involucraría y qué tan útil sería la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción, pero de la ciudadanía normal, la que obviamente pues, no está dentro de los ámbitos académicos o institucionales, o sea, la gente de a pie? O sea, ¿cómo lo involucraría y qué tan útil sería su incorporación y cómo lo haría? Pues principalmente partir de un lenguaje muy ciudadano. O sea, creo que lo principal para que la ciudadanía se involucre es que estemos al mismo nivel. Me refiero tanto a herramientas como mecanismos de manera que la ciudadanía logre entender, ¿cierto? Es como usted lo dice, grupos académicos, organizaciones de la sociedad civil que ya están debidamente conformadas, pues bueno, tienen una percepción totalmente distinta, ¿no? La del ciudadano de a pie, al que no comprende de esta manera. Pero gracias a diversos mecanismos, como ya lo mencionaba, como lo es la política de gobierno abierto, marca la pauta para que el ciudadano se pueda involucrar de esa manera. ¿Cómo los involucramos? Pues generándoles espacios y mecanismos más comprensibles para ellos, para que así de esta manera pues se puedan involucrar en las labores del gobierno. Si nosotros manejamos ciertos tecnicismos, ciertos andamiajes, por ejemplo en el tema del abogado, que es algo jurídico, difícilmente lo van a entender y difícilmente se van a querer involucrar. Creo que más allá de generarles una estrategia clara a través de una política, es generarles un lenguaje, un manual más ciudadano que les permita conocer a ellos el actuar de los gobiernos y de esta manera irlos involucrando de manera paulatina. Ok, muchas gracias, doctor. En ese tenor, doctor Oscar, de ser usted elegido como miembro del CPC, que sería automáticamente presidente, ¿cuál sería su primera propuesta a realizar al interior del CPC para lograr esa vinculación, esa atracción de la ciudadanía y que se involucre en este proceso de anticorrupción? Bueno, la primera propuesta sería el acercamiento ciudadano. Es cierto, como ya lo comentábamos hace un momento, hay organizaciones de la sociedad civil, aquellas formalmente organizadas, aquellas que no lo están, pero creo que hay varios rubros por los cuales nos permite acercarnos, ¿no? Los ámbitos académicos son fundamentales. Los estudiantes, conforme van creciendo, conforme se van involucrando con estos temas, hace posible ese acercamiento, ¿no? Con las instituciones gubernamentales para generar, como ya lo había mencionado hace un momento, pues estos niveles de confianza. Creo que esa parte es fundamental. Es cierto que las organizaciones sí están debidamente organizadas, como su nombre lo dice, pero van en cascada y son generadores también de ideas, son generadores también de vínculos con aquellos que no quieren estar, pues tal vez en una organización como tal, pero desde sus áreas, desde sus aportes, como docentes, como alumnos, profesionistas, padres de familia inclusive, buscan generar ese aporte, dejar ese pequeño grano. Entonces, lo que yo propondría es el acercamiento inmediato, sí, con la ciudadanía, a través de estos vínculos tan importantes con los que se puede llevar a cabo. Muchas gracias. Aquí. Doctor, en caso de que usted fuera elegido para el puesto vacante en el CPC y dada la naturaleza de ese puesto, que sería directamente presidente del sistema, ¿cuál visualiza que sería su mayor aportación al propio sistema estatal anticorrupción desde esa posición? Pues herramientas muy claras que permitan, como ya lo he mencionado, pues ese acercamiento ciudadano, políticas públicas muy fáciles y muy sencillas de ejecutar, que no tengan una mayor complejidad, y esto lo digo para que la ciudadanía verdaderamente se involucre. Esa sería una de mis mayores aportaciones, o sea, dejar esa marca dentro del sistema, dentro del Comité de Participación Ciudadana,
que permita pues generar estos resultados, ¿no? Enmarcados dentro de los objetivos que establece la misma ley, que van de la mano a las atribuciones que tiene el Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda etapa de la entrevista. Esta se denomina bajo la metodología STAR. Mis compañeros les van a hacer algunos cuestionamientos y en base a su experiencia laboral o académica se le va a presentar, nos va a exponer una situación, alguna situación que se haya generado donde haya un problema. ¿Cuál fue la tarea o la responsabilidad que estaba para llevarlo a cabo, dónde estaba inmiscuido, así como también qué acciones tomó para solventarla y los resultados que obtuvo para poder concretizar o solventar esta situación? Es importante señalar que para este apartado tiene un máximo de 8 minutos por cada pregunta, un total de 90 segundos. Le voy a estar tomando el tiempo. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, la primera pregunta, ¿en alguna experiencia que haya tenido usted de trabajar en equipo, que fuera usted el líder de ese equipo y que identificara que hubiera un atraso en los cronogramas o en las actividades y haya tenido que presionarlos más? ¿Cuál fue la situación, las tareas, las acciones llevadas a cabo y los resultados? Bueno, una de las experiencias en torno a esta pregunta, sin duda alguna, era basada luego en los cumplimientos que la misma ley y en aquel entonces, me refiero ya hace algunos años, cuando el Instituto de Transparencia llevaba a cabo las evaluaciones. Nosotros teníamos un cronograma debidamente establecido, dado que teníamos que cumplir con periodos cuatrimestrales. Entonces, lo que a mí me tocaba hacer como el enlace a nivel municipal en la materia de transparencia con el instituto es que generábamos ciertas reuniones a manera de retroalimentación, que también en buena medida yo lo podía hacer, además del instituto, a fin de identificar aquellas áreas de oportunidad. Esto permitía hacer que fuera exigible el trabajo para cada uno de los enlaces o personas habilitadas en cada una de las dependencias, que desde luego les permitía corregir aquellas posibles deficiencias que encontraba otro instituto totalmente distinto a nosotros, ¿no? Los resultados fueron muy palpables, porque desde luego, pues en la medida en la que nosotros íbamos cumpliendo, cumplíamos con un máximo porcentaje que nos pedía la ley, que era el 36%, como máximo de calificación. Esos eran los resultados que nosotros obteníamos, sí, porque también existía una retroalimentación, que creo que eso es fundamental. O sea, era con el equipo, era una labor interinstitucional, la labor con otras instituciones, y así podemos cumplir de esa manera. Muchas gracias. Pues nuevamente aquí, cuestionando y conociendo más de su perfil, doctor, dicen que solamente quien no actúa no se equivoca, ¿verdad? Creo que usted es un hombre de acción, así que me imagino que en alguna ocasión, trabajando en equipos, se ha de haber equivocado. ¿Nos podría platicar algún caso y cómo lo resolvió? Sí, hubo también justamente una ocasión en donde lamentablemente no se logró obtener el máximo porcentaje. Esto se derivó de una transición, de la transición de los gobiernos. Ahí pues en aquel entonces el instituto consideró que el máximo porcentaje no se había cumplido, pero sin embargo pues me tuve que dar a la tarea de recopilar toda aquella información que fuera necesaria para cumplir con tales objetivos, ¿no? En aquel entonces se iniciaba una especie de recurso, era como un recurso de revisión, lo que llevaba a cabo el organismo garante, daba un plazo de 15 días, entonces esos 15 días afortunadamente fueron pues suficientes, por llamarlo de esta manera, para cumplir con la información, para cargarla a los portales en donde debía de ser transparentada y así cumplir. Sí, claro que hubo el llamado de atención, debo admitirlo, pues sí, definitivamente el llamado fue fundamental por no haberse cumplido de esa manera, pero yo creo que cobra parte de las experiencias, ¿no? O sea, a partir de ello es como se aprende, como se va entendiendo un poco mejor el actuar. Pues bueno, dentro de la administración pública, yo he elaborado muchos años en las administraciones públicas y este tipo de errores pues son los que a veces luego cuestan un poquito, pero sirven a manera de aprendizaje. Sí. Respecto a la vida profesional y a todas las experiencias que has vivido, ¿nos podrías, por favor,
comunicar, o compartir alguna ocasión en la que te hubieras enfrentado a tu líder y que una actividad hubiera causado molestia en el accionar, y nos podrías compartir en términos generales cuál fue el trato, cuál fue la experiencia general. Bueno, algo con lo que yo me hubiese enfrentado a mi líder, me voy a remontar pues a muchos años atrás. También me tocó trabajar en seguridad pública. Parte de las actividades que yo tenía que desempeñar ahí era elaborar el IPH, el informe policial homologado. Era brindarle esa asesoría a los elementos que elaboraban dentro de la institución de seguridad pública. Entonces, siempre había opiniones encontradas, ¿no?, que desembocaban en buena medida en que parte de este tipo de informes pues no estaban debidamente redactados tal cual y como lo marcaba la misma ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero pues eso generaba ese roce, ¿no?, esas inquietudes entre el superior jerárquico, entre el líder, entre un servidor y muchos otros que también laborábamos o trabajábamos en la elaboración de ello, ¿no? Sí repercutía porque no solo era la opinión de su servidor, sino también era la opinión de un tercero, ¿no?, como ya se los he dicho. Yo le brindaba la asesoría al elemento y a veces él era el que me decía, licenciado, pues es que no estoy de acuerdo con lo que se está redactando, pero finalmente nosotros teníamos que seguir una instrucción que debía de cumplirse. Claro que en el aspecto profesional sí teníamos que hacer ver los pros y los contras, ¿no?, que muchas veces o no resultaban o sí podían resultar, o sea, pues sí tenías razón, licenciado, si era como tú decías, pero eso daba la oportunidad para enderezar un poquito más. Perfecto, muchas gracias. Doctor, ¿nos puedes dar un ejemplo de alguna ocasión en que haya tenido éxito en comunicarse con un miembro difícil de su equipo o bajo una circunstancia difícil y cuál fue lo que ocurrió o cómo pudo sobrellevar a ese miembro difícil o esa situación difícil en el grupo? Bueno, era difícil luego a veces, ahora me remontaría al tema de la transparencia y el acceso a la información. Era difícil cuando llega esta ley la resistencia al cambio. Había líderes que se oponían en buena medida a esta resistencia, puesto que no estaban muy involucrados, no porque no quisieran, no se habían involucrado del todo. Entonces, a veces llegaban solicitudes como el tema del salario, y ellos a veces consideraban que el tema del salario pues era un dato personal que no debía darse a conocer ni publicitarse en los portales, pero ya una vez explicado el procedimiento, ya una vez explicado los lineamientos que marcaba el propio IFAI y luego ya ahora INAI, los mismos lineamientos que eran publicados, pues permitían explicar un poquito más y llevar a cabo esa sensibilización para que este tipo de información se publicara. Eso costó mucho trabajo, no solamente con un líder. Yo tenía que trabajar a veces con 17 líderes, me refiero a los secretarios de cada una de las dependencias. Entonces, eso era una labor ardua, pero que finalmente dio resultados, a fin de que poco a poco se fuera trabajando en ello, ¿no? Digo, además de generar otro tipo de información, como los currículum, que era algo más proactivo, pero sí en el momento fue difícil, sí fue complicado. A veces explicarlo de una manera resultaba un tanto cuanto complicado, pero finalmente dio los resultados esperados. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, seguimos con otra etapa de la entrevista. Por favor. En esta etapa, doctor, queremos intercambiar con usted una situación de la realidad actual para conocer su criterio. Sobre todo, derivado de esto, puede haber algunas preguntas de nuestros compañeros. Claro. Y a mí me llama mucho la atención que hable del lenguaje claro a la ciudadanía. Me atrevo, o no sé si sea la intención de usted, pero un lenguaje didáctico, un lenguaje educativo, esto implica que nos falta mucha preparación Claro. en el tema. Hay mucha confusión entre corrupción, transparencia.
Y si metemos el papel de los medios de comunicación, de las redes, esto nos hace muy complejo la situación, nos enfrenta a una realidad muy compleja. A mí me gustaría que nos compartiera cómo ve la problemática, qué argumentos usted como presidente del CPC esgrimiría, qué haría, cómo utilizaría los medios, cómo darle certeza a la ciudadanía de que se está fortaleciendo el sistema y si usted está dispuesto a, en menos de un año, a aportar actividad que yo diría titánica para poder dejar huella en el CPC. Bueno, primero hay que partir de que muchas veces los medios de comunicación, en general la red social, suele tergiversar la información, partiendo de esa primera hipótesis. La ciudadanía muy pocas veces le gusta involucrarse verdaderamente en las tareas del quehacer gubernamental, lo que permite descalificar a las instituciones en sus niveles de confianza. Generar este lenguaje más ciudadano, más didáctico, es lo que permitiría a ellos conocer más a fondo, eliminar ciertos tecnicismos, ciertos lenguajes que luego ellos pocas veces entenderían. A manera más ciudadana, bajar al nivel, como yo ya los decía, les va a permitir a ellos un trabajo conjunto. Si nosotros generamos un foro, por decir algo, un foro, un taller, en donde ellos puedan participar a partir de sus experiencias, a partir del involucramiento que existe con otro tipo de servidores públicos. Digo, hay que recordar que existe una figura que es el burócrata a nivel de calle, policías, bomberos, paramédicos, el servidor público ante el cual voy y hago un trámite ante una dependencia. Él puede recoger esas necesidades y no propiamente vienen de especialistas, viene del ciudadano que se queja, del ciudadano que necesita que sea escuchado. A partir de eso es como nosotros, y lo que yo quiero proponer es acoger esas necesidades, esas inquietudes que tienen los ciudadanos, sí trabajarlo, sí hacer esa labor titánica, sí generar una herramienta para que ellos se sientan la confianza de que sí se puede participar. Sí se ha participado, sí se ha hecho, existen consejos consultivos, existen organismos como el de participación ciudadana, este comité de selección conformado por ciudadanos. Entonces sí se está participando, sí se está involucrando. Hace falta que se haga la difusión adecuada para que ellos sepan que sí existe una puerta que pueden abrir y donde ellos pueden participar. Tratando de aterrizar, ¿cómo le explicaríamos al ciudadano común y corriente, al de a pie, que en su barrio detuvieron a un ratero, ¿sí? Entra a los procesos legales y a las 6 horas está libre, y decirle que no hubo corrupción? ¿Cómo lo haría? Me gustaría que hiciéramos un primer ejercicio. Bueno, parte de lo que se puede hacer, pudiéramos emplear denuncias ciudadanas o la cultura de la denuncia, ¿no? Generarles un taller a ellos para que por lo menos conozcan el quehacer de este tipo de autoridades, ¿no? Como son las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. Hacerles saber cuál es su función. Un procedimiento tal vez no como nos lo enseñan a nosotros en el ámbito profesional, pero sí un procedimiento en el que ellos sepan y logren entender cuál es la función de un oficial, cuál es la función de un ministerio público, cuál es la función de un juez y sobre todo cuáles son los derechos que le asisten a él y cuáles son los derechos que le asisten a una persona que en ese momento, bueno, pues están catalogando como un delincuente. Creo que este tipo de ejercicios, Comité de Participación Ciudadana, Sistema Estatal, Procuradurías, instituciones de seguridad pública, permitiría que la ciudadanía entendiera un poco mejor, pero de las autoridades, no de los medios, cuál es su función principal y por qué en algunos casos llegan a quedar libres o obtienen su libertad pues en este plazo de las 6 horas. Muchas gracias De nada. por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, pues le agradecemos, doctor, su presencia, su atención a esta convocatoria Gracias. y le pedimos que esté al pendiente de la página. Claro que sí. Y bueno, pues sería todo y le deseamos un buen día. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso.